Bueno, jóvenes y señoritas del segundo A, buenos días. Vamos a entrar a la primera lección, que es los números enteros. Los números enteros es un conjunto de números que se simboliza con la letra Z mayúscula. La simbolización entonces de los números enteros es la Z. Cuando veamos esta Z, entonces ya sabemos que nos estamos refiriendo a los números enteros. Vamos a ir un poco a la introducción histórica de los números enteros. Lo que ustedes conocen eran los números naturales. Los números naturales se simbolizan con una letra N mayúscula. Los naturales están comprendidas por el 1, el 2, el 3 y infinitos números. Algunos autores incluso también consideran al 0 como un número natural. Al 0, al 1, al 2, 3 y hasta el infinito. Esos son los números que nosotros conocíamos. Pero los números enteros no solamente están comprendidos por un número más, o sea, tienen números más amplios. Ya no solamente se considera los positivos, sino también los negativos. A los negativos y tanto a los positivos son números enteros. Entonces, vamos a ir un poco con la historia. Vamos a ir con la lectura. La primera consideración de los números enteros negativos van a disculpar. Vamos a ir ahora, si no no estaba observando bien la pantalla total. Ahora sí. La primera consideración sobre los números enteros negativos no llegaba en el mundo occidental hasta el siglo XVI, como consecuencia de la solución de ecuaciones algebraicas, es decir, que los números enteros ya se estaban empleando en el siglo XVI. Ahora estamos en el siglo XXI. O sea, hace tiempo ya se estaban empleando los números enteros. Para la solución de ecuaciones algebraicas, tenían que utilizar estos números enteros, entonces, para la solución de ecuaciones algebraicas. Pero en el Oriente, durante el siglo IV, ya manipulaban los números positivos y negativos. Los números positivos y negativos, entonces, son los números enteros, ya manipulaban. ¿Cómo lo hacían? Usando bolas de diferentes colores. Por ejemplo, supongamos que el azul, una bolita azul vamos a dibujar, el azul lo utilizaban para seleccionar números positivos y el rojo utilizaban para seleccionar números negativos. Utilizaban entonces bolas de diferente color para indicar lo positivo y lo negativo. Entonces ya era necesario. Los números positivos, como les había explicado, los números naturales son los positivos. Dice que ha sido creado por Dios, porque Dios, o sea, un matemático, Krosker, afirmó, ¿no?, que los números positivos lo había creado Dios. El alemán que, el alemán que afirmó esto era Kroneck. Los números naturales fue creado por Dios, dice, los números naturales fue creado por Dios. Porque Dios quería todo lo positivo para nosotros, todo, o sea, todo en aumento, la prosperidad, o sea, todo lo bueno. Pero esto no, todo lo demás dice que ha sido creado por el hombre. Entonces, el hombre ha tenido la necesidad de crear estos números negativos también. Y así se ha dado los números enteros. Entonces, el hombre ha tenido la necesidad de crear los números negativos.
Vamos a seguir con la lectura. Si nos remitimos a tiempos remotos, podemos encontrar que nuestros antepasados utilizaban los números según su necesidad. ¿Cuál era de contar los animales que poseían, la cantidad de granos que almacenaban y etcétera, para lo cual no era suficiente el conjunto de números naturales. Entonces, el conjunto de números naturales para el hombre no era suficiente. Es por eso que posteriormente el hombre ha ido aplicando sus necesidades para la utilización de los números y ha visto la necesidad de ampliar este conjunto de números naturales a números negativos también, es decir, a números enteros. Entonces, los números enteros son los números positivos y negativos. Hemos tenido la necesidad de utilizar estos números, tanto negativos y positivos. Vamos a ir ahora, ¿para qué necesitamos el hombre crear estos números negativos también? Vamos a ir con el siguiente gráfico. Por ejemplo, aquí tenemos siempre el 0 es un número neutro. El 0, vamos a decir que es un número neutro. Aquí tenemos el nivel del mar, que lo estamos, como inicio, lo estamos colocando el 0. Entonces, el 0 va a ser el inicio, va a ser el nivel del mar. ¿Para qué nosotros necesitamos los números positivos y negativos, que son los números enteros, ¿no? Tanto los números positivos y los números negativos son números enteros. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos conocer los números enteros? Vamos a ver, hay alguien que ha prendido su micrófono. Desde el nivel del mar, que lo estamos iniciando como un principio del número 0, hacia arriba, nivel del mar, sobre el nivel del mar, vamos a indicar. Entonces, sobre el nivel del mar están todos los números positivos. ¿Y cómo podemos indicar? Debajo del mar, sobre la superficie, dentro del agua. Los números negativos vamos a indicar entonces sobre debajo del nivel del mar. Ahora sí, porque nosotros no sí. Vamos a silenciar a uno de sus compañeros. Ya, ahora sí. No sé, tal vez por accidente se le prendió el micrófono. Nos estaba interrumpiendo. Entonces, sobre nivel del mar, vamos a contar 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros, todo positivo. Todos los números van a ir positivos sobre el nivel del mar. Pero debajo del mar vamos a contar con números negativos. Menos 10, menos 20 metros debajo del mar, menos 30 debajo del mar, menos 40 y menos 50. Y ahí así vamos a ir utilizando los números positivos, también negativos. Vamos a ir a otro gráfico. Vamos al siguiente gráfico, entonces, con el ejemplo. Nosotros acá estamos observando un edificio. Un edificio donde estamos, aquí en esta parte, estamos a nivel de la tierra. Tenemos el piso 0. Subiendo al piso 1, tenemos el piso 2, el piso 3, el piso 4, hasta el piso 4 tenemos en este edificio. Pero también tenemos sótanos. Tenemos 1, 2, 3 debajo. Tenemos un sótano, habitaciones que están debajo de la tierra. Entonces, para indicar en qué piso estamos, necesitamos utilizar los números enteros. Indicamos los pisos hacia arriba positivos. Por ejemplo, yo vivo en el piso 2, ahorita me encuentro yo en el piso 2. Aquí me encuentro en el piso 2. Y si me bajo abajo, van a estar tomados en cuenta como el piso menos 1, menos 2, menos 3, que serían la parte, ustedes tal vez lo conocen como sótano.
¿no? Entonces las habitaciones de los que debajo del nivel de la tierra, entonces estaríamos utilizando los números negativos. Los números negativos. Vamos a ir al siguiente cuadro. Vamos a borrar. Vamos a ir con más ejemplos. En otra situación donde podemos ver los números enteros es para indicar la temperatura. Por ejemplo, utilizamos el nivel de inicio de la temperatura, va a ser el 0. Vamos a dibujar. Imaginemos que aquí se encuentra el 0. El 0. Vamos a colocar el 0, el grado 0. En el grado 0 se congela el agua. Pero ¿cómo podemos indicar? Cuando subimos de grado, este hielo descongela. Y para indicar la temperatura sobre 0, entonces vamos a utilizar los números positivos. Pero para calcular las temperaturas debajo de 0, donde haría mucho frío, vamos a ponerlos con los números negativos. Por ejemplo, -1 grado. Uy, se imaginan, -2, -5 grados. En el alto, incluso en invierno llegamos hasta -5 grados bajo 0, es donde realmente hace mucho frío y se empiezan a congelar el agua de las avenidas. Alguna vez ustedes lo han debido observar. Entonces, también estos números enteros lo utilizamos para identificar la temperatura en donde el lugar o el sitio donde nos encontramos. Vamos a ir con otro ejemplo donde también podemos utilizar los números enteros. Por eso también se ha visto la necesidad del hombre crear tanto los números positivos como los números negativos. Vamos a ir a otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a ir en el tiempo. ¿En qué año nos encontramos? Estamos en el 2021. Nos encontramos en el año 2021. Entonces, vamos a ir en los acontecimientos anteriores del nacimiento de Cristo. Se inicia con el signo negativo y posterior con signo positivo. Es decir, que cuando Dios nació, se considera el nacimiento de Dios o el nacimiento de Cristo como el empiezo de 0. Antes ya había un pasado antes de que nazca Dios. Entonces, el 0 identifica al nacimiento de Jesús. Antes de esto había ya un pasado, ¿no? Un pasado, antes de que nazca Dios había un pasado. Y esos años se contabilizan utilizando los números negativos. Por ejemplo, 500 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, como lo está viendo en las flechas, se utiliza con los números negativos para simbolizar el tiempo de antes de Cristo. Yo creo que esto lo han visto en literatura, en filosofía, lo van a ver cuando les hablen antes de Cristo, cuando les hablen del tiempo antes de Cristo. El año 509 antes de Cristo se ha dado la instalación de la República Romana. Se han instalado los romanos, entonces. En el año antes de Cristo, en el año 1000 antes de Cristo, que se escribiría con negativo 1000, se ha dado la invasión de los doríos a Grecia. Y el año -2000 antes de Cristo. En el año, por ejemplo, 1792 antes de Cristo fue el primer reino babilonio, se ha creado el primer reino babilonio. Pero después de Cristo se utiliza con los signos positivos, se utilizan con los signos positivos después de Cristo. Como por ejemplo, ahora estamos en el año 2021. Nos encontramos en el año 2021. Entonces, este número va a indicar que está con el signo positivo. Después de Cristo es el signo positivo, pero el signo positivo, vamos a recordar que el signo positivo no se escribe,
Se sobreentiende que ese positivo está ahí. No lo vamos a escribir entonces ese positivo. Y todo desde el nacimiento de Jesús para adelante se cuenta con signos, los años con signo positivo. 500 años, 1000 años, 1500 años, 2000 años, hasta el 2021, donde nos encontramos actualmente. Entonces también los números enteros nos van a guiar de dar el tiempo, es decir, la línea del tiempo, nos va a guiar la línea del tiempo. Vamos a ir a otros ejemplos. ¿Llámose? Profesora, ¿Sí? esto también se puede usar para las sumas y restas. Claro. Por ejemplo, los números positivos es todo lo que sumas. Por eso dice que Dios lo ha creado, los números positivos. Y los números negativos lo ha creado el hombre porque tenemos la necesidad de restar, ¿no? Tenemos un dinero, gastamos, digamos, de 50 pesos, gastamos 20 pesos. ¿Cómo podemos expresar esta situación? Pues utilizando un número negativo, ¿no? 50 menos 20 pesos que gasté sería 30. Entonces, hemos tenido la utilidad de utilizar estos números negativos, no solamente para la sustracción, como nos dice su compañero, sino para los demás ejemplos también, para la temperatura, para indicar si estamos sobre el nivel del mar o debajo del mar, para indicar si estamos, en qué año estamos, ¿no? En qué año estamos, lo que ha pasado es antes de Cristo, también es el pasado. Antes de Cristo, entonces se utilizaban los números negativos. Después de Cristo, cuando nace Cristo, ya se empieza a contabilizar el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, hasta el 2021 que hemos llegado ahora actualmente. Ahora vamos a entrar a otro contenido. Vamos a ver quién ha prendido su micrófono, pero yo sé que lo va a apagar, el que ha participado, porque se está escuchando lo que está haciendo detrás de, de, la, de la clase virtual. Bueno, ahora vamos a entrar a la justificación para la extensión de conjuntos de los números enteros. ¿Por qué? ¿Por qué razón tenemos la necesidad de crear los números enteros? Por lo aprendido en el módulo anterior, nosotros conocemos los números naturales. Esto es lo que conocemos. Los números naturales está comprendida por el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Pero estos números no han sido suficientes. Estos números no han sido suficientes para pues satisfacer la necesidad del hombre. Entonces, por esa razón hemos tenido la necesidad de extender estos números. Estos números naturales se extienden desde el 0 hasta el infinito. Recordemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito son los números naturales. Recordemos también que los números naturales se simbolizan con la letra N, con la letra N. Sin embargo, la operación de la sustracción existe en solamente una forma muy restringida de decir solo cuando el minuendo es mayor o igual, sustrayendo. Por lo tanto, la sustracción no verifica la clausuratividad. Por ejemplo, vamos a ir a más ejemplos. Aquí estamos recordando qué son los números naturales, ¿no? ¿Qué son los números naturales y cómo se simbolizan? Vamos, un poco de pausa para cambiar a la otra página. Ahora sí, vamos a ver lo que son los números enteros. Los números enteros no solamente entonces están comprendidos por los números naturales, también están comprendidos por los números enteros, también están comprendidos, están precedidos con los signos positivos y negativos, dependiendo si la cantidad expresada será por encima o por debajo de 0. Por ejemplo, ¿por qué dice por encima o por debajo de 0? El conjunto de los números enteros se designa con la letra Z. Entonces no olvidemos que el conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z. Vamos a cambiar esto.
Vamos a eliminar. Entonces, no olvidemos que el conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z. Y está formado por los números naturales. Por los números naturales. Los números enteros positivos tienen el signo más escrito delante de cada número. Entonces, los números enteros son tanto los positivos como también los números negativos. Todos estos conjuntos, tanto positivos y negativos, son denominados números enteros, incluyéndolo al cero. El cero en sí no tiene valor, es una ausencia de valor el cero, pero se encuentra entre el medio de los positivos y los no negativos. Es para considerar como un inicio, un principio el cero. Si consideramos al cero como un principio, para considerar tanto números positivos al lado derecho y al lado izquierdo números negativos. Entonces, conocer los números enteros nos sirven para nuestro diario vivir, ya que observamos rutinamente cantidades negativas y cantidades positivas, como nuestro compañero nos dijo, ¿no? Estamos observando cantidades negativas y también cantidades positivas en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Vamos a ir a otro ejemplo. Aquí. Ahora vamos a participar en clase. Vamos a pausar la grabación, porque ahora lo único que vamos a hacer es una participación entre ustedes. Bueno, como les iba diciendo, en la recta numérica vamos a ver la gráfica o la representación de los números enteros. El 0 va a ser el inicio. El 0 es el inicio, el principio. Al lado izquierdo, al lado izquierdo, al lado izquierdo, perdón, al lado derecho se encuentran todos los positivos y al lado izquierdo los negativos. El 0 es el principio. El 0 es el principio. Entonces estamos observando 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9, 10, hasta el infinito, números positivos. Y al lado izquierdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, serían los números negativos. Ahora, al lado izquierdo, siempre vamos a representar el menor de un número, al lado izquierdo. Vamos a indicar el menor de un número siempre al lado izquierdo. Por ejemplo, el 4, los números que presiguen al lado izquierdo es el 0, digamos, el 0. Entonces 0 es menor que 4. No solamente podemos tener esos números, por ejemplo, el menos 5. El menos 5 es menor que 4, que el valor 4. Entonces al lado izquierdo siempre van a estar los números menores del que estamos señalando. Siempre va a estar los números menores. Por ejemplo, tenemos acá menos 2. Su número menor que menos 2 puede ser el menos 8. El menos 8 es menor que 2. Entonces, y para identificar tanto al mayor y al menor, vamos a recordar esto. Mayor que se simboliza con este símbolo y menor que se simboliza con este otro. Por ejemplo, 5 es mayor que negativo 10. Es mayor. El 5, que estamos observando acá, es mayor que el negativo 10. Entonces, aquí se va a encontrar el negativo 10. Entonces es mayor. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo están los menores. Y menor, por ejemplo, el 1 es menor que 6. Los mayores siempre van a estar al lado derecho.
El 1 es menor que 6. Vamos a ir a más ejemplos. Ahora lo que vamos a hacer acá es recordar lo que les estaba explicando. Al lado izquierdo siempre va a indicar lo menor. Y al lado derecho lo mayor. Vamos a observar estos números y vamos a ordenar. Vamos a ir de nuevo con la participación. A ver, ¿quién no ha participado? Ingrid. Ingrid, por favor, vamos a ordenar conmigo, con mi ayuda también, si no lo puedes hacer. Vamos a ordenar de mayor a menor estos números. De mayor a menor. ¿Cuál sería el número mayor? Ingrid, ¿cuál sería el número mayor? ¿Sería el negativo 4, el 0, el negativo 6 o el 7? El negativo 7. No, positivo 7, Ingrid. El positivo 7 sería el mayor. Luego, ¿qué viene? ¿Cuál vendría, Ingrid? De mayor a menor estamos ordenando. A ver, Diego, ¿ayudamos? Diego, ¿ayudamos? Ya, profe, sería el 0 el que Muy viene. bien. Después, ¿cuál vendría? El 4, Muy bien, el 4. ¿Y luego?